Cuando Madrid Design Festival nos invitó a ser ciudad invitada de esta edición, enseguida pusimos la cabeza a darle vueltas a cómo hacer algo especial, cómo hacer algo interesante, una mirada realmente refrescante de lo que es el diseño valenciano y lo que el diseño valenciano puede aportar en estos momentos al diseño internacional. Ahí es cuando surge el poder contar con Mood y con Savage para crear esa nueva experiencia, esa mirada al futuro desde los proyectos que están cambiando la industria, empresas valencianas, empresas internacionales, la artesanía contemporánea, y ahí poco a poco dándole forma llegamos a esta gran exposición. El formato de Valencia Pavilion ha ido cambiando a lo largo de estos últimos meses. La incertidumbre nos ha llevado a tener un modelo que iba pivotando desde algo muy digital hasta algo muy presencial. Al final hemos optado por la fórmula híbrida, como se está haciendo prácticamente en cualquier actividad que se lleve a cabo desde la capitalidad. Así que tenemos esta presentación tan brutal, tan física, y el interior es totalmente digital, unas producciones muy especiales para contar todas las historias de las piezas que dan cabida a estos 50 proyectos de Valencia Pavilion. Bueno, al final esta exposición lo que representa es un poco la capacidad y la responsabilidad que tenemos como diseñadores de enfrentarnos a los retos que como sociedad nos estamos encontrando, ¿no? Al final lo que representa esta exposición también es, desde un punto de vista muy didáctico, de qué manera los diseñadores trabajan, esa metodología de trabajo, ¿no? Y como una metáfora dentro de estos bastidores que ha creado Mood, en la que invitar al público a observar y adentrarse dentro de lo que es el universo y el imaginario de los diseñadores. Queríamos generar una especie de exposición inmersiva donde al final con ella podemos generar infinitas composiciones. Hemos querido inspirarnos un poco en la tradición valenciana, sobre todo en la tradición fallera, de las arquitecturas interiores para generar superficies curvas. Es un diseño laberíntico donde se representa todo el tejido valenciano, tanto de empresas como diseñadores. Hemos escogido materiales reciclados. Hemos conseguido como transportar un poco esa emoción de entrar a un taller de carpintería. Con el contraste con lo digital, que vemos que es una exposición que es vanguardista, pero a la vez tiene ese punto tradicional. Valencia Capital Mundial del Diseño se basa en 6 ejes estructurales. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de la empresa y la economía, y aquí conseguimos traerlo a modo de una premier de lo que va a ser ese programa de eventos y actividades de 2022 en Valencia.